Muy bien, buenas tardes, noches. Un placer, un gusto y un honor tener a uno de los más grandes exponentes de la psicología positiva del país, de México, y también un extraordinario ser humano, especialmente al que le debo mucho. Es mi maestro, fue mi maestro, quiero que siga siendo mi maestro Claro, y mi mentor. gracias. Les voy a Gracias. dar un poquito de la presentación del doctor Elías Góngora Coronado. Él tiene más de 46 años de experiencia como catedrático de licenciatura, posgrado y educación continua. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. Es fundador de la primera maestría en psicología aplicada al deporte. Tiene el reconocimiento del mérito universitario Felipe Carrillo Puerto por su cátedra. Tiene la distinción nacional Rogelio Díaz Guerrero, la investigación en etnopsicología social y etnopsicología. Tiene premio a la iniciación a la investigación Rogelio Díaz Guerrero. Fue director también de la Facultad de Psicología y actualmente su función es coordinar el Centro de la Felicidad y Bienestar de la Universidad Autónoma de Yucatán. Hoy el tema va a ser la psicología positiva, la ciencia de la felicidad y el bienestar. Muy bien. Muchas gracias, doctor, y somos todo oídos. Miguel, gracias, muchas gracias por la invitación. Pues vamos entonces a conversar ese tema tan apasionante y estoy a tus órdenes. Gracias. Doctor, ¿cómo y por qué surge la psicología positiva? ¿Cómo se da esta ciencia emergente? ¿Cómo ocurre ese suceso? Mira, eso es algo interesante. Realmente la psicología es apasionante, ¿no? Todas las áreas, todas las carreras de la ciencia, de la vida son muy bonitas, pero bueno, cada quien elige alguna por vocación, por intereses, y la psicología es apasionante. La psicología positiva surge en 1998, un poco cuando el doctor Martin Seligman es presidente de la APA, pero el contexto en realidad es que durante mucho tiempo la psicología como que le dio mucho énfasis a la parte patológica del déficit, de lo que nos falta, de lo que está mal, de los problemas, que es algo muy importante, pero casi se nos identifica todavía con que el psicólogo o la psicóloga deben aparecer cuando hay problemas, trastornos de personalidad y todo eso, ¿no? Entonces, algunas personas se fueron dando cuenta de esto. De hecho, la psicología humanista, con la que también me he identificado mucho, que es de los años 50, 60 del siglo pasado, Abraham Maslow, Gordon Allport, Viktor Frankl, fueron psicólogos que llamaron la atención sobre esto, Carl Rogers, desde luego también. Entonces llamaron mucho la atención sobre esto y por eso se le llama de la tercera fuerza, porque estaba el psicoanálisis por un lado y el conductismo por otro, que también son pues enfoques muy importantes en la ciencia y en la psicología, pero como que no tomaban muy en cuenta la parte interna del ser humano en su totalidad, ¿no? Por una razón o por otra. Entonces, esta corriente llama mucho la atención sobre eso, rescatar al ser humano, sus valores, etcétera. Pero tuvo que pasar un tiempo, durante bastante tiempo, se pensaba incluso en esa caja oscura y que la psicología para hacer ciencia debería hacer otras cosas, ¿no? Pero se empiezan a dar cuenta de la gran importancia que tiene regresar a las tres misiones que tenía la psicología. La psicología antes de la Segunda Guerra Mundial, que ese es un hecho histórico que también contribuye un poco a atender el problema cuando se ha presentado, es que en primer lugar era desarrollar las vidas de las personas a plenitud. ¿Cómo podemos vivir plenamente? En segundo lugar, era desarrollar los talentos y los genios, todos los talentos de las personas. Y en tercer lugar, curar las enfermedades mentales. Pero por el contexto histórico, pues como que se detiene ahí gran parte de la psicología, de las ciencias, de las áreas de salud, todo es en esto que es curar la enfermedad mental. Entonces, van pasando algunas cosas en la historia de la psicología y se empiezan a dar cuenta algunas personas, entre ellas el doctor Seligman, el doctor Mihai Csikszentmihalyi, incluso Albert Bandura, varios, ¿no? De que había que hacer algo más, y es el doctor Seligman quien toma esto a la cabeza, y curiosamente históricamente, en el libro que escribe el doctor Seligman en el año 2002, que se publica en español en el 2003, que se llama La auténtica felicidad, él escribe al final
que realmente la psicología dejó de ser un destello en los ojos de 3 personas en Yucatán para empezar a ser un movimiento científico. Y es que en realidad el doctor Seligman invita a otros personajes, entre ellos al doctor Mihai, al doctor Edine, Ray Fowler, pero pues eran 3, Ray Fowler, el Mihai y él, y en ese momento convoca una reunión de convivencia en unas cabañas de Akumal y pasan el fin de año. Y ahí conviven y escriben lo que son los principios, premisas y bases de la psicología positiva, que se definiría y empezaría a ser como el estudio científico del funcionamiento humano óptimo. ¿Cómo la ciencia puede ayudar a que funcionemos de la mejor manera? ¿Cómo la ciencia nos puede ayudar a que le encontremos un sentido a la vida? Que la vida no sea solamente dejar de sufrir o sufrir menos, sino ser felices, generar el bienestar, encontrar razones para vivir y razones para vivir en plenitud, disfrutar la vida. Y esto entonces empieza a cobrar pues cierta fuerza, es un poco ir contracorriente en realidad, ¿no? Pero empieza a surgir así la psicología positiva en Pensilvania, en Estados Unidos, se hacen los planteamientos y empieza a correr psicólogos que muy reconocidos, de mucha trayectoria, se empiezan a integrar a este movimiento y empieza a desarrollarse en el mundo en general, ¿no? Y actualmente pues prácticamente está en todo el mundo, pero las bases se sientan en 1998 de manera interesante como anécdota. Yucatán, la península de Yucatán, porque fue en Quintana Roo, pero la península de Yucatán tiene un papel importante. Y nada más para cerrar un poco esta pregunta en el contexto de nosotros en Yucatán, si esto surge en 1998, en el año 2008 es cuando propongo pues sí, la materia de psicología positiva. Realmente a mí me interesó mucho porque son esas circunstancias de la vida que mi doctorado, yo lo estudio en esos años precisamente por diferentes circunstancias de cosas, en 1997, 1998, 1999 y 2000, ahí es mi formación del doctorado, y cuando yo voy estudiando el tema de mi tesis, que es el enfrentamiento a los problemas, el coping, me doy cuenta de la gran importancia que va cobrando lo positivo de nuevo. Muchos psicólogos empiezan a recobrar esto y desde luego el movimiento de la psicología positiva. Entonces en el año de 2008 ya pues propongo esta asignatura en la Facultad de Psicología y hacemos el primer coloquio de psicología positiva e invitamos pues, primero al doctor Seligman, no se pudo por diferentes razones, y llega el doctor Mihai Csikszentmihalyi. Y pues tuve la fortuna de conocer, de convivir con el doctor Mihai, hicimos el coloquio, y como anécdota también, la primera pregunta que yo le decía que todos querían hacerle al doctor era cómo se pronunciaba su nombre, porque pues es un nombre que está raro con muchas letras y todo, porque es de origen húngaro, y él decía eso, o sea, sí es cierto, eso me ha pasado, y mi nombre se pronuncia así, Mihai Csikszentmihalyi, pero si se les complica mucho me pueden llamar Miki. Es una persona sencilla, es una persona que el doctor Seligman mismo dice, yo soy el rostro y la cara de la psicología positiva, pero el cerebro es el doctor Mihai. Y el doctor Mihai, el concepto que propone es el flow, y estudia la creatividad y todo eso, y el doctor Seligman el optimismo, la felicidad, el bienestar, pero ese es el contexto en el que surge la psicología positiva. Y si mal no recuerdo, doctor, en el 2000 hicieron un manifiesto conjunto, Mihaly y Seligman. Sí, sí. Y son dos monstruos, para mí son dos monstruos de la psicología, porque Csikszentmihalyi, su teoría de flow, y Seligman, su teoría del PERMA, ¿no? O PERMA. Del bienestar, de la felicidad, exactamente. Y fíjate que la APA reconoce ya ese movimiento, que hace una edición especial en el año 2001, y en el 2000, como dices, con toda la razón, publican el doctor Seligman y el doctor Mihai un artículo que se llama Introducción a la Psicología Positiva, en donde presentan las bases de lo que es la psicología positiva, ¿no? Y de ahí van apareciendo muchas otras cosas, ¿no? Pero el reto era, ¿se puede estudiar científicamente algo tan importante como la felicidad, como el bienestar, como el amor? Ese era el reto, ¿no? En ese momento, y es un poco ir contracorriente de muchas cosas que la ciencia nos dice que hay que estudiar objetivamente, ¿no? Muy bien. Claro, doctor. Doctor, la segunda pregunta. El
ha tenido la psicología positiva un crecimiento exponencial a nivel mundial y obviamente México no es la excepción. ¿A qué se debe tanto interés en la psicología positiva? Mira, yo creo para mí ha sido desde luego muy satisfactorio, pero yo la verdad lo atribuyo a algo en parte natural, que el ser humano, todos los seres humanos quieren ser felices, todos los seres humanos quieren el bienestar. La filosofía, la sabiduría oriental, la sabiduría tradicional nos da muchas cosas y muchos elementos acerca de esto. Hay personajes brillantes, ilustres, que hablan de la felicidad, de la buena vida, pero la ciencia nos puede ayudar mucho a cómo podemos ser felices. La filosofía nos ayuda mucho al qué y el por qué. La ciencia empírica como la psicología nos puede ayudar al cómo, porque supone un método, supone una investigación, una teoría que tenga que probarse. Es algo complementario. Entonces, fíjate que no ha estado libre de críticas, de cuestionamientos, muchas cosas ir contracorriente, pero sí es cierto, en este momento nace en 1998, tiene un poco más de 20 años y en casi todas las partes del mundo hay psicología positiva en organizaciones, en congresos, psicólogos que se integran. Entonces empieza a correr, empieza a expandirse, no solamente de Estados Unidos, de Inglaterra, de Europa, en Asia, en Japón, en Arabia, en fin, hay muchos lugares donde surge y se va dando esto. En primer lugar, yo digo, esa es una razón, el ser humano tiende a la felicidad. La psicología, que es una ciencia que puede aportar a los cómo podemos ser felices, pues llama la atención de científicos, de psicólogos, etcétera, ¿no? En segundo lugar, yo creo que algo importante también es que actualmente la psicología, como otras ciencias, tienden a ver a un ser humano integral, ya no sectorial, ya no con esta parte reduccionista, diríamos, de ver solo un aspecto del ser humano, sino es todo, todo cuenta, el inconsciente, el consciente, el objetivo, lo subjetivo, lo individual, lo social, la parte cognitiva, la parte emocional, la parte conductual, el contexto social amplio, meso, micro, todo, macro, todo cuenta para entender al ser humano. Y la psicología positiva le apuesta a este ser humano integral, como en su momento lo dijeron de cierta manera también los humanistas. Nada más que en la psicología humanista, no porque no estuvieran convencidos de la ciencia, sino porque por situaciones históricas no les dio tiempo de hacer investigación empírica. Esa es la parte que diríamos les faltó, porque todo lo demás, también como comentario, pues hay que decir y darle el mérito que, por ejemplo, Abraham Maslow fue el primer psicólogo que usó el término psicología positiva. Y él sabía por qué lo estaba usando, nada más que no se hizo investigación empírica. Actualmente se hace investigación empírica sobre esto para saber cómo podemos ser felices. Y de ahí surgen, por ejemplo, investigaciones tan importantes como, por ejemplo, el VIA, que tiene que ver con las virtudes y las fortalezas. Surge la teoría de las emociones de la doctora Barbara Fredrickson, con todo lo que tiene que ver la teoría del amor, la gran importancia que tienen las emociones en el impacto del cuerpo, en todo lo que es el cuerpo. Y las instituciones positivas, desde luego. O sea, es un boom realmente que va ampliándose cada vez más en el mundo y actualmente, pues digo, hay en todo el mundo. Y en tercer lugar, yo siento que algo muy importante también es que se le apuesta a un ser humano activo, no pasivo. Un ser humano que puede ser protagonista de su vida, que puede ser, como diría, pues un poeta, ¿no? Ser arquitectos de nuestro propio destino. Amado Nervo decía eso precisamente, ¿no? Entonces, no un ser pasivo que espere que las cosas le pasen, sino hacer que sucedan. Que el ser humano se ponga al frente de su vida. Y esto también creo que es importante y contrasta un poco, con todo respeto, digo, a veces con el modelo médico tradicional, porque la medicina también ha cambiado, de que simplemente esperar a que nos digan qué tenemos que hacer. En cuarto lugar, otro elemento que me parece importante es que la psicología positiva creo que va estableciendo un vínculo que también otros enfoques le están apostando y están haciendo, por ejemplo, el enfoque de habilidades para la vida, en lo que se debe entender por salud mental, no solamente como significado, sino como aplicación. Porque realmente en la definición de la OMS de salud mental es cuando la persona llega a ese estado de bienestar, pero es consciente de sus recursos, para poder usarlos y enfrentar las distintas situaciones de la vida y ser productivos en su sociedad y en su comunidad. Pero ¿quién nos enseña eso?
¿Quién nos enseña a manejar cosas, a enfrentar el estrés, a manejar nuestras emociones? ¿Cómo? Afortunadamente, como digo, hay enfoques que cada vez están yendo más hacia ahí, más propositivos de la salud mental, no viendo la salud solamente como ausencia de enfermedad, como pues simplemente atender la enfermedad, sino dar herramientas. Por eso creo que además de salud mental, que puede ser un estado, creo que hay que hablar mucho de estilos saludables o mentes saludables, cómo entrenar la mente para estar sanos. Y bueno, el cuarto punto, que con esto ya termino esta pregunta, es que le apuestan también a la prevención y a la promoción de lo bueno. Gran parte de las estadísticas, del presupuesto, del tiempo que se hace en salud, y lo estamos viendo en la pandemia, realmente el mundo no estaba preparado para esto, y sí es cierto que a veces es difícil prepararse para un evento tan grande, pero sí pudimos haber hecho más cosas. O sea, realmente el apoyo a los profesionales de la salud, atender y dar ese fomento y esa promoción para los estilos saludables, creo que se había descuidado un poco, ¿no? Entonces, hay pues fue médico social, un teórico muy importante, Aaron Antonovsky, que tiene el enfoque salutogénico, que decía esto precisamente y hacía una analogía entre lo que es la vida, la salud y un río. Y decía que a veces la sociedad funciona precisamente atendiendo a las personas que caen al río, menos personas tratando de ver por qué las personas se caen al río y menos personas tratando de hacer algo para que se disfrute el río. Y es una analogía porque en la sociedad mucho del presupuesto, del poco que hay, se atiende la enfermedad cuando ha ocurrido. Menos personas y menos presupuesto atienden y le invierten tiempo a prevenir que no ocurra esta enfermedad y mucho menos a promover lo bueno, que es lo contrario de eso que es la enfermedad. Es decir, que si fomentamos el bienestar, fomentamos estilos de vida saludable, pues disminuimos también las posibilidades de enfermedad. Pero en conclusión, llegamos a esto que es importante: estar sano no equivale a no estar enfermo. Una persona puede no tener una enfermedad y no estar sano porque no tiene un bienestar y no disfruta la vida. Como no tener problemas o no tener estrés no equivale a ser feliz y tener una vida plena. Hay que trabajar más en ese aspecto, ¿no? Muy bien, profesor. Doctor, están mandando saludos aquí de Villahermosa, un profesor, Ricardo. Están mandando saludos de Quintana Roo. Están mandando saludos de Guadalajara, de Mérida. Están mandando saludos de Monterrey, aquí también. Están mandando saludos de Guanajuato. Entonces, ahí tenemos de muchas partes del país. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Me da mucho gusto, Gracias. Muy bien, bueno. Pasamos a la siguiente, si le parece, profesor. Doctor, ¿cómo no? Adelante. A la psicología positiva, sus críticos le dicen que promueve un optimismo ingenuo, ¿no? Que no podemos ser felices con una pandemia, que esto es una ingenuidad, ¿no? ¿Qué opina usted de eso? Pues mira, yo creo que son bienvenidas las críticas realmente, ¿no? A mí me parece siempre muy, muy interesante esto, pero las críticas hay que atenderlas, ver de dónde vienen, qué argumentos tienen, etcétera. Entonces, cuando se habla de optimismo ingenuo, yo creo que es la ingenuidad de que todo está bien. Yo creo que eso están pensando. ¿Cómo podemos ser felices ante la pandemia? Es una crítica, es una pregunta que se haría, ¿no? Y el enfoque de la psicología positiva, de acuerdo tal vez a esta postura, diría que los psicólogos en psicología positiva pensamos que pues aquí no pasa nada, vamos a ser felices porque aunque sea la pandemia, no vamos a ser felices. Y yo creo que Einstein tenía un ejemplo que a mí me parece muy interesante, que hace un símil con la vida, que en la vida somos como ciclistas que tenemos que estar en movimiento y mantener el equilibrio, ¿no? O sea, para estar en movimiento hay que estar en equilibrio, pero para estar en equilibrio hay que moverse. Las dos cosas cuentan, ¿no? Y en la vida es un poco así. Cualquier cosa que nos lleve al extremo, como que no es el comportamiento más adecuado. Por eso algunos filósofos y teóricos han dicho que la prudencia es la virtud de la reina de todas las virtudes, ¿no? Porque es exactamente ese punto medio, como dirían los latinos, la justa mesura. Pero bueno, tratando de responder a la pregunta que se dice, que en otras palabras diríamos, ¿cómo vamos a ser felices ante tanto desastre? Pobreza, injusticia, enfermedad, dolor, todo eso. ¿Cómo vamos a ser felices ante esto? Y realmente ahí es donde está una pregunta
clave, porque ser feliz cuando las cosas están bien, pues es muy fácil. Pero ser feliz cuando las condiciones están difíciles, eso es más difícil, pero tiene más mérito. Mi postura, como la de la psicología positiva y de muchos pensadores, es que la naturaleza del ser humano es ser feliz. Y podemos hacer cosas para ser felices aún en circunstancias difíciles. O sea, realmente el esfuerzo no es tanto evadir pues lo que puede ser la adversidad, lo difícil de la vida, sino cómo manejarlo, cómo enfrentarlo. Como decía Eduardo Galeano, que es un poeta, dice, si alguna vez la noche de tu vida es demasiado oscura, aprende a volar como si fueras murciélago, pero no dejes de volar, ¿no? O sea, nuestra naturaleza es volar. Eso es, o como diría Mario Benedetti, ¿no? Esconder nuestras sombras, esconder nuestros miedos, levantar el vuelo y disfrutar el cielo. El ser humano es capaz de reinventarse, por eso tenemos una inteligencia evolucionada, la más evolucionada en todas las especies que hay en este mundo, y tenemos un corazón para comprometernos y para amar lo que queremos. Entonces, la psicología positiva, al contrario, habla de un optimismo inteligente. Inteligente. El doctor Seligman, por ejemplo, tiene programas de optimismo porque es una de sus líneas de trabajo. Cuando él empieza estudiando en el laboratorio la indefensión aprendida con perritos, le va llevando del pesimismo al optimismo, a la felicidad, al bienestar y todo eso. Entonces, hay maneras de cambiar la forma de pensar. Lo que se ha demostrado es que las personas que se quejan constantemente de todo y que ven lo negativo son más vulnerables ante las situaciones de crisis. Les afecta más emocionalmente. Las personas que tienen una actitud positiva, inteligente, y ahorita me voy a referir por qué digo esto, inteligente, tienen más posibilidades de enfrentar con éxito las adversidades, porque es como la analogía del vaso medio lleno y medio vacío. La persona que tiene un pensamiento pesimista dice, me falta la mitad. La persona optimista dice, tengo la mitad. La persona pesimista que dice, me falta la mitad, muchas veces se queda con eso que le falta, que gira, o lo que se dice a veces, va rumiando eso y se queda enganchado en eso. La persona optimista, por lo contrario, se anima con lo que tiene y trata de salir adelante con eso. Por lo tanto, la persona optimista tiende a enfrentar la situación pensando en positivo, con confianza, pero pensando que las cosas van a estar bien, pero que no es una garantía. O sea, no es el optimismo ingenuo de decir todo está bien, pienso en positivo, todo me va a salir bien. No, el doctor Seligman incluso tiene un ejercicio muy interesante que dice, pensemos, por ejemplo, en lo peor que nos puede pasar. Vamos a aplicarlo ahorita en esta situación de pandemia. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? Pues que todos nos vamos a morir, eso de las vacunas pues es un invento, no va a servir, nunca vamos a poder salir de esta y ya estuvo, se nos fue el avión, ¿no? Eso diría un pesimista. Un optimista extremo, ingenuo, ¿qué diría? No, hombre, esto pues mañana ya se acabó todo, ya se inventaron las vacunas y todo va a salir perfectamente, en unos días todo va a estar muy bien. Esos son dos extremos y diríamos ninguno tiene una base firme de razón. Entre estos dos extremos, dice el doctor Seligman, entre esto que es un pesimismo radical y un optimismo radical, ¿qué es lo más probable? Entre esto que es peor y esto que es lo ideal, ¿qué es lo más probable? Y es ahí donde viene la base científica, que tenemos que confrontar con la evidencia. ¿Qué creo? ¿Qué pienso? ¿Qué hay? Y es donde está la diferencia entre aceptar positivamente algo y resignarse pesimistamente con algo, ¿no? Si yo me resigno y digo no me queda otra y me quedo encerrado, es una manera de actuar, pero pensamos de cierta manera, se reflejan emociones de cierto tipo y un comportamiento distinto a la persona que dice y piensa, ya veo cuál es la situación, ya me informé, esta es la situación, la acepto, pero ahora ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer para salir adelante? Imaginemos, por ejemplo, que se hubiera pensado como se pensó. No, esto va a durar un mes, 2 meses y ya todo va a estar bien. Pero ya duró más de un año. Y si nos detuviéramos y no hiciéramos nada, la vida se reduce. Imaginemos y aplicando en la pregunta que me hacías, ¿no? Del optimismo ingenuo, de que pensemos, bueno, yo no puedo ser feliz. Y un año de la vida se nos va, porque no podemos disfrutar la vida.
Una posibilidad son las personas que se encierran y sufren un año y no son felices, no disfrutan la vida. Y la otra posibilidad es de las personas que se las ingenian y dicen qué puedo hacer para vivir y disfrutar la vida. Por eso yo creo que ante esta pregunta yo pienso, no es un optimismo ingenuo, es un optimismo inteligente, y es la analogía tener los pies en la tierra y la mirada al cielo. ¿Dónde estoy y a dónde quiero ir? Y la persona optimista con esta visión inteligente es que se da cuenta de la situación, confía en sus recursos porque los conoce, se prepara muy bien, hace todo lo posible con esa flexibilidad y dice, le apuesto y tengo la confianza en que las cosas van a mejorar, pero no es una garantía. Por eso hay que tener plan B. ¿Qué pasa si esto no me funciona? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué otra cosa puedo hacer? No es solamente el pensamiento positivo ciego, le apuesto a esto y yo pienso positivamente y seguro lo voy a encontrar. Y ahí es donde está una diferencia. Y lo digo con todo respeto también porque hay muchos programas de superación personal y unos muy buenos, pero hay otros que la verdad no. Por ejemplo, cuando se dice todo lo imposible es posible. Eso suena bien y es una buena frase si se contempla en un contexto pues racional, real, y sí, a veces creemos que muchas cosas que son imposibles las podemos volver posibles, pero hay otras cosas que aunque pensemos que lo vamos a lograr, no se puede. Por ejemplo, yo quiero volar y me voy a tirar de un tercer piso porque confío en que sí voy a volar. Pues no sé, mi naturaleza, al menos volar de esa manera, puede uno volar de otras formas, desde luego, ¿no? Pero de esa forma, entonces tenemos que saber cuáles son nuestras fortalezas y nuestras limitaciones. Entonces, a mí me parece que cuando se dan estas críticas, como que no se profundiza mucho en la naturaleza humana y también en lo que dice la psicología positiva. Sí podemos ser felices porque la naturaleza del ser humano es esa, aunque creo y es importante saber qué estamos entendiendo por felicidad. ¿Qué significa felicidad? Porque la felicidad no solamente es estar en un estado, diríamos, de alegría máxima, ¿no? De que todo me estoy divirtiendo. Ese es un aspecto de la persona, de la felicidad. La felicidad completa y bien entendida sí tiene que ver con la alegría, con el placer, pero hay otro aspecto muy importante que es la realización personal. ¿Cómo puedo ser lo mejor que puedo ser con lo que soy? ¿Cómo me realizo y disfruto la vida? Y hay pruebas, hay estudios de personas con enfermedades terminales que son felices. Y hay pruebas de personas que nadan en dinero con millones y no son felices. Entonces, la felicidad no depende solamente de lo material, no depende solamente de las situaciones adversas y difíciles, porque sí es cierto, la vida no es un cielo sin tempestades, pero nosotros podemos hacer de nuestra vida un jardín de oportunidades con lo que tengamos. ¿Qué voy a hacer con lo que tengo? No esperar a que nos caiga la felicidad, pues así, del cielo o de la nada, ya todo va a estar bien. Es una conquista. Se tiene que conquistar día a día. Así como las cosas importantes de la vida hay que invertirles tiempo, a esto hay que invertirle tiempo, que es la tarea más importante de la vida, ser felices. Pero entonces la crítica la aceptamos, la vemos, pero la invitación es tratar de verlo con una amplitud mayor. Aristóteles, un filósofo, decía que la felicidad es como tener ojos para ver. Entonces, hay críticas también que se dice, es que esto de la psicología positiva, y ya como que es tanta la obsesión por ser felices, que hasta nos estamos traumando por eso, ¿no? Porque me hace infeliz pensar que no puedo ser feliz. Pero yo creo que hay que cambiar el chip, porque como dice Aristóteles, es como tener ojos para ver y las personas puedan decir, tengo que ver, porque tengo ojos, tengo que ver. No nos compliquemos la vida, solamente es abrir los ojos. Si nuestros ojos están sanos, abrimos y disfrutar la vida. De eso se trata. No quiere decir que no hayan situaciones difíciles y cerrar los ojos ante eso, pero como decía un pensador, el abad Pierre, decía, generalmente tenemos dos ojos, uno para ver la injusticia, la pobreza, la violencia, lo difícil de la vida, y el otro para ver su belleza, para ver la belleza del mundo y para disfrutarlo. Son dos cosas. Y lo que propone la psicología positiva es disfrutar la vida en las oportunidades que se nos presentan y también aprender a enfrentar las adversidades aprendiendo de ellas, transformándolas, viéndole lo positivo y no quedándonos solamente en esto que nos da una emoción negativa. Transformarlas, que nos sirvan para la vida. No cerrar los ojos, no evadirlas, sino enfrentarlas de una manera adecuada.
No sé si con esto respondo. Claro que sí, doctor, claro que sí. Voy a aprovechar también para la directora del Instituto Poblano del Deporte, la Ok. licenciada Yadira Lira, nos manda saludos desde Gracias. Puebla, obviamente. Una mujer admirable, una mujer campeona de la vida y del deporte, y bueno, nos manda Bueno, saludos. gracias, gracias. Si me permites un paréntesis ahora con el saludo de Claro. esta directora y esta mujer tan admirable, creo que ahí hay un ejemplo muy bueno también de cómo el deporte es un símil de la vida y la psicología positiva se está aplicando en el área del deporte. El deporte es como un laboratorio de la vida, porque hay emociones, porque hay motivaciones, porque se tiene que planear, hay objetivos, se tienen que entrenar, las personas tienen que aprender a manejar los obstáculos, aprenden de sus errores, disfrutan de sus éxitos, es toda una tarea en la vida y en el deporte se aplican principios como el flow, como el mindfulness, como el optimismo, la resiliencia, porque son seres humanos que nos dan ejemplo de cómo se puede llegar a eso que es el funcionamiento humano óptimo, que es el estudio a lo que se dedica la psicología positiva. ¿Cómo podemos funcionar de la mejor manera? Y lo que hace un deportista es eso. Este es mi cuerpo, este es el deporte que elijo. ¿Cómo lo puedo llevar a plenitud, al máximo, pero además disfrutarlo? Esa es la vida. En realidad, ese es el símil de la vida y por eso, pues tú lo mencionabas al principio y te lo agradezco, pues el deporte es un área también que me encanta, ¿no? La psicología del deporte y todo lo que se hace con toda esa variedad y pues bueno, reconocer todo lo que estás haciendo tú, entrevistando a personas con tanta experiencia que son entrenadores que nos dejan tanta sabiduría de aplicación para el deporte, pero también para la vida. Porque es una forma de educar y de formar personas que nos pueden servir para la vida, para muchas cosas, cómo se manejan las dificultades, cómo se manejan la planeación en la vida, los objetivos, en fin, todo eso, ¿no? Entonces, por eso mi reconocimiento, mi respeto a todas las personas que están dedicadas a esta área tan bonita, y fue nada más un paréntesis, una disculpa. No, gracias, doctor, al contrario, al contrario. Aquí voy a mostrar algunos comentarios, ¿no? Aquí la palabra felicidad es muy tricky. Entiendo que se refiere a que es tal vez un poco trillada, ¿no? A veces sobreusada, ¿no? Me imagino que en ese sentido Sí, miren, y Mérida. Ándale, sí, yo creo que me ahí gustó nada más el optimismo inteligente. Adelante. Gracias. Nada más para hacer un comentario de que la felicidad es un poco tricky. Depende de cómo le entendemos la palabra, ¿no? En psicología, por ejemplo, a veces se sustituye felicidad por bienestar, ¿no? Pero yo creo que depende de cómo se enfoque, de cómo se vea, porque la felicidad tiene mucha historia, pero en realidad ahí lo que a cada persona le haga clic. Si a esa persona no le late felicidad, ¿cuál es la que sí le late para disfrutar la vida? Como le llamemos, pero es tener una vida plena. Ese es el punto, ¿no? Eso es lo que está pasando en psicología. Le queremos llamar bienestar subjetivo, bienestar psicológico, bienestar integral, eudaimónico, felicidad, como sea. Lo importante es que ya lo estamos estudiando. Eso es lo importante para ser mejores seres humanos, ¿sí? Muy bien. Gracias. Ahí veo. Bueno, aquí sí, Ajá. los comentarios, Gracias. ¿no? De aquí, Eric. Gracias, Eric. Muy amable. Sí. Gracias. Aquí alumnas de la carrera de psicología están comentando. Gracias. Qué bien. Bueno. Ándale, muy bien, en el corazón se siente muy bien, muy bien. Sí, perdón, sí. Se controla y si tú quieres se transforma, exactamente. Así es, qué bueno, muy bien. Por eso en gran parte somos lo que pensamos, porque depende de cómo lo interpretemos, vamos a sentir de cierta manera y vamos a actuar de cierta manera, ¿no? Muy bien, entonces perfecto. Creo que va a ser interesante. Muy bien, sí, adelante. ¿Le parece, doctor? La siguiente pregunta, ¿cómo está México y la psicología positiva? Obviamente ha tenido un crecimiento. Sí, ¿Qué estamos haciendo? Platíquenos un poco de qué se está haciendo en México, por favor. Es una gran satisfacción, claro, en cómo ha ido creciendo también la psicología en México. En el 2008, cuando hicimos el primer coloquio, pues casi no había nada, pero sí se ha ido
pues activando, ha ido creciendo. Una de las personas, la doctora Margarita Tarragona, que actualmente es la presidenta de la Sociedad Mexicana de Psicología Positiva, que por cierto acaba de pasar el congreso, que me dio mucha satisfacción de veras de cuántas personas ya están trabajando en psicología positiva, en investigación, en intervención, en todo esto, ¿no? Realmente hay organizaciones ya, personas que en sus universidades están trabajando en diferentes estados ya. Todavía nos falta, digo yo, siempre va a hacer falta, ¿no? Pero sí ha habido un gran avance. En ese sentido también yo quisiera decir, ¿no? La doctora Margarita Tarragona fue alumna del doctor Mihai Csikszentmihalyi y nos acompañó en el primer coloquio de psicología positiva, y pues ella ha podido ver también el crecimiento de esto, tanto en nosotros, en Yucatán, como en general en México. Pero yo la verdad siento que todavía falta un paso muy importante en México, que es la formación en psicología positiva. Porque a veces, con todo respeto, como pasa muchas veces, hay personas que piensan que la psicología positiva es algo que es parte del todo de la psicología positiva, pero no lo es todo. Hay creo que ir a la base, a la formación y tener esos principios que tienen que ver, como yo lo comentaba, con esa visión integral, con creer en la naturaleza buena del ser humano y todo, porque si no, a veces con una formación, pues a veces muy general, se piensa que eso es la psicología positiva, pero definitivamente sí se ha avanzado. El paso que yo siento es importante, que también estamos haciendo en la Facultad de Psicología, por ejemplo, el TEC Milenio, también el TEC de Monterrey está trabajando en esto, es introducir los principios de la psicología positiva en la formación de personas para que puedan aplicarlo a su vida. En esto insistimos mucho en los cursos que damos de psicología positiva, ¿no? Aplicarlo a nuestra vida y también a los demás. En la misma medida que nosotros hagamos cosas para ser más felices, podremos ayudar a otras personas a ser más felices. Entonces hay que trabajar con nosotros mismos. La primera persona, la que está más cerca de nosotros, somos nosotros mismos. Por eso es bueno amar, pero hay que empezar amándose. Es bueno, pues, abrazar, pero hay que empezar abrazándose uno. La autoestima, la autoconfianza, el autoconocimiento es el principio de la felicidad. La felicidad empieza con la propia conciencia de que uno puede ser feliz, confiar en uno mismo, y esto debe irradiar a los demás. Entonces, en México yo siento que sí se ha avanzado definitivamente, pero también hay que decirlo, es natural, es parte de la ciencia, es parte de lo que se hace, pero hay a veces oposición, ¿no? Se dice todavía y se piensa, ¿no? Eso, que estudiar el amor, que estudiar la felicidad, es muy cursi, no es científico, realmente eso de las emociones positivas, ¿no? Como que hay diferencias y es muy respetable en ciencia, pero pues creo que se ha avanzado mucho, y como yo les digo a mis alumnos y en psicología positiva, no se tiene que tener una postura en psicología positiva, sino en la vida. ¿Qué de esto me puede servir para ser más feliz? ¿Qué me puede servir? Son herramientas que me pueden ayudar. Las que crea yo que no me pueden ayudar, pues las hacemos a un lado. Pero sobre todo que tiene una base científica. Eso es lo que yo creo que es importante y que nos puede ayudar a abrir nuestro pensamiento para conocernos más a nosotros mismos y a los demás. En el camino de la felicidad es precisamente eso. Empezar con nosotros y después irradiar a los demás. Porque como decía poeta también, la felicidad se parece a un beso, sabe mejor cuando se comparte. Entonces, por eso hay que compartir también, ¿no? Sí, dime. Miguel. Precisamente a ese punto iba a llegar, doctor, porque cuando se habla que uno se abrace a sí mismo, que uno explore sus fortalezas, se le acusa de que es muy individualista, pero ahorita con lo que acaba de decir, pues a final de cuentas, como decían desde Aristóteles, ¿no? Somos animales sociales, ¿no? Exactamente. O sea, que no es nada más el individualismo de la felicidad, ¿no? Que es... Exacto, Miguel, exactamente, porque a veces sí hay críticas que puede ser algo así muy individualista, muy personal, y a veces tal vez depende del contexto cultural en el que se puede dar algo. Hay países más individualistas que otros. Si nosotros pensamos, como se han hecho estudios en Oriente de qué es la felicidad,
vamos a encontrar ciertas diferencias de los países que son más individualistas, occidentales, pero hay coincidencias en los estudios transculturales que se están haciendo, hay coincidencias en el sentido de que hay conceptos que las personas creen que deben estar en esto, que es la felicidad, que es la paz, que es la armonía, que es la tranquilidad. Entonces, aunque las circunstancias sean difíciles como esta que estamos viviendo, por eso yo digo que sí se puede ser feliz, la serenidad, la calma y la tranquilidad es algo que nos puede ayudar mucho a enfrentar la adversidad y ser felices en ese aspecto, pero no es la emoción de la alegría, pero es una emoción distinta que también tiene que ver con la felicidad, ¿no? Por eso realmente en todo ese proceso de vivir debemos ver todas las emociones. La vida es un maravilloso arco iris, no es en blanco y negro, entonces no es hoy está negro y mañana estará todo iluminado. Hay que aprender a enfrentar, a disfrutar todo lo que supone esto que es el vivir, ¿no? Pero entonces empieza la felicidad con un viaje al interior. Como decía Aristóteles, entra al fondo de tu alma y ve todo lo bueno que hay en ella. Ese es un ejercicio muy interesante porque en psicología, pues a veces cuando se nos pide haz la introspección o revísate o evalúate, casi todo es ver lo malo, cuando en realidad hay muchas cosas buenas que tenemos. Pero una vez conociéndonos, saber qué recursos tenemos, fortalezas, etcétera, esto, lo que vamos trabajando, debe irradiar a los demás. Por eso el PERMA ahí lo propone, es la vida agradable, la vida con sentido, la vida con entrega. Entonces las personas que le encuentran un sentido a su vida, que les importan los demás, que se comunican con los demás, que se complementan con los demás, que se enriquecen ellos mismos y con los demás, pues son más felices, aumentan sus posibilidades de ser felices. Porque la verdad, la felicidad es una tarea tan importante, tan valiosa, que solo no se disfruta igual. Estar solo con la felicidad, ¿no? Y sí es un complemento porque, como muy bien lo decías, Aristóteles así lo decía, somos animales sociales. Y Ortega y Gasset también lo decía de otra manera, yo soy yo y mi circunstancia, ¿no? Entonces, si me salvo yo, salvo mi circunstancia, y al revés también, son cosas juntas. Entonces, en esta situación difícil de pandemia y lo demás, hay que evaluar las circunstancias y decir, ¿qué puedo hacer para ser feliz? En estas circunstancias difíciles, no solamente cuando las cosas están bien, ¿no? O sea, es como un marinero que está en el mar para sortear la tempestad. Entonces, a veces sí el mar está en calma y se disfruta de cierta manera, pero también a veces el mar está fuerte y el hecho de saber enfrentarlo y poder hacer ciertas cosas, como pasa en el deporte también, dependiendo de las modalidades del deporte, pues también hay una satisfacción de poder haber hecho ciertas cosas que eran difíciles y que se pudieron sortear bien, ¿no? Muy bien, doctor. Su punto de vista, su opinión, su criterio profesional acerca de que actualmente hay una, vamos a decirlo, una corriente muy fuerte en la parte de la psicología o de la atención psicológica acerca del tema de los coaches. O sea, ahora como que yo puedo tomar un curso de coach y entonces a su vez yo puedo ser coach, recibir pacientes. ¿Qué opinión tiene al respecto? Porque es un tema que pues, se ha estado presentando, ¿no? Claro, claro. Sí, qué bueno que me haces la pregunta. La verdad es que yo creo que la respuesta puede ir dirigida al menos en dos aspectos. La idea me parece buena, pero lo importante es la preparación y el objetivo. Es decir, la idea del coaching, que es ser una guía, un apoyo aplicado, dar un seguimiento a las personas, me parece bien, pero no hay que perder de vista, por un lado, la preparación y por otro lado, el objetivo. Hay de coaches a coaches. Entonces, hay personas que se preparan muy bien para esto, pero realmente pensar que porque es fácil la psicología, se estudia un curso muy breve y ya se quiere dar un tratamiento profundo o experto o especializado, pues la verdad no es lo mismo. Si ponemos un símil, por ejemplo, voy a regresar a esto de la medicina, ¿no? De una persona de salud que toma un curso de primeros auxilios, pues no es lo mismo que hacer una cirugía. O sea, no es lo mismo hacer una cirugía de corazón, por ejemplo, de cerebro o de lo que fuera.
O sea, sí ayudan para ciertas cosas, que no quiero decir, pueden haber diferentes niveles de coaching, puede ser que se preparen algunas personas muy bien, pero la verdad no es lo mismo estudiar en cualquier área a profundidad algo, a simplemente estudiarlo de manera superficial. Yo ahí es donde veo el riesgo. Fíjate que ahí también pasa y ha pasado algo interesante en deporte, y tú lo debes saber muy bien, cuando íbamos a ciertos congresos de España y de algunos lugares que tuvimos la fortuna también de compartir en algún momento, pues habían ciertas críticas, ¿por qué los científicos pues a veces no intervienen? Porque hay enfoques distintos, ¿no? Tú sabes, a veces en deporte también, que fue la formación que teníamos y a la que apostábamos, y que me da pues mucho gusto y orgullo que tú sigas en eso, de cómo aplicar realmente la ciencia al deporte, pero no solamente en teoría. No solamente digo, pienso esto, tú te vas con el deportista, convives con él, te vas al campo, tratas de aprender de él, del deporte que elijas, en la ciencia y el deporte. Pero a veces se piensa, no, el psicólogo del deporte está en su consultorio, pues aplica pruebas, está ahí y esa es su función. Entonces, no siempre se tiene la misma tarea, pero independientemente de eso, independientemente de cualquiera que sean estas dos tareas, pues requieren ciencia, requieren profundidad del conocimiento. Por ejemplo, yo voy a poner un caso con todo respeto también, pero es muy evidente, muy actual. Uno de los grandes jugadores del mundo en fútbol es Leo Messi. Es Leo Messi. Y sin embargo, le pasa algo cuando carga una responsabilidad sobre sus espaldas y no funciona igual. Le acaba de pasar con unos penales, le pasa en Argentina, y que es un aspecto psicológico. Ahí lo podemos ver, que es un genio realmente, que puede poner el balón donde quiera si está relajado y lo disfruta. Pero cuando siente la presión sobre sus hombros, se concentra en otra cosa y se deja de concentrar y no le sale igual. Esto ha pasado. Entonces yo digo con todo respeto, por eso le digo, necesitan un buen psicólogo del deporte. Ahí creo que son ejercicios que se pueden hacer, aplicar la ciencia al comportamiento humano en un contexto y en un escenario. Pero esto, la verdad, el coaching, pues no necesariamente tiene el conocimiento humano de todo. Es una persona que puede aplicar prácticamente cosas. Por eso también vuelvo a poner como ejemplo en el deporte, pues es un trabajo interdisciplinario entre el entrenador, el médico, el preparador físico, el psicólogo. Todos confluyen y todos complementan, ¿no? Pero todos tienen una parte que aportar. Entonces, yo el gran riesgo que veo en el caso del coaching es que hayan personas que por su iniciativa para hacer no se preparen tanto y corran más riesgos en ese hacer con ese objetivo. Yo estaría de acuerdo si hay un nivel de coaching que tiene muy buena preparación para hacer ciertas cosas con ciertos objetivos. Es lo que nos pasa a todos en todas las áreas. Por ejemplo, una persona profesional puede ser muy buena en cierta área, pero en otras no es su área. Y pues lo que hace honestamente es decir, mira, hay una persona que yo te recomiendo en esta área que te puede ayudar mucho. Porque uno tiene que saber cuáles son sus límites, ¿no? O sea, así como sus fortalezas. Entonces, yo el riesgo que veo en esto a veces es eso, ¿no? Personas con buena intención, con iniciativa, pero que les puede faltar la preparación. Y no quiero decir de todas las personas. Hay personas que sí lo hacen muy bien, con muy buena preparación, pero el riesgo que yo veo es ese. Inclusive, doctor, el concepto coach surge del deporte, se transfiere, ¿no? Exacto, exactamente. Así es, Miguel. Muy bien, doctor. Platíquenos, de favor. Usted, fíjese, usted funda la primera maestría en psicología aplicada al deporte. Usted es fundador. Sí, yo tuve el privilegio de ser alumno de usted, gracias, precisamente en la primera generación. Y luego usted ahora es fundador del Centro de la Felicidad y Bienestar de la UADY. Y usted obviamente institucionalmente, ¿verdad? Porque no solamente es la persona de usted, pero usted y todo el equipo de la Autónoma organizan el primer diplomado en felicidad, en psicología positiva, exactamente. Platíquenos todo lo que está haciendo la UADY, ese centro,
Acabo de ver la Semana de la Felicidad, estuve muy al pendiente de algunas Ah, transmisiones. qué bueno, qué bueno. Entonces, Muchas gracias, Miguel. platíquenos Mira, porque sí, le interesa a mucha gente. gracias, gracias, Miguel. Pues mira, esta idea precisamente, ¿no? Como decías, del deporte, yo veo el símil con la vida, todo lo demás. La vida me va llevando, vamos propiciando un poco esto, hasta crear en el 2017 el Centro de la Felicidad y Bienestar Wadi, que ya estábamos haciendo algunas cosas también en psicología positiva. En ese tiempo fue el diplomado también, ahí coincide con de la psicología positiva, y uno de los objetivos es hacer llegar a las personas esta herramienta que es la psicología positiva para ser más felices. Por eso cuando hicimos el diplomado en psicología positiva, no era un requisito ser psicólogo. Si era psicólogo, qué bueno, pero si una persona quería tomar ese diplomado, lo que pedíamos en ese momento es que hubiera un conocimiento básico, alguna licenciatura o algo, pero pues así era aplicación a la vida y también profesional en la profesión en la que esté. Entonces, ahí se formaron personas también de manera importante, pero pues esto también fue llevando a la idea de como que hay que crear un centro que vaya conjuntando todo esto. Afortunadamente, pues también en la vida alumnos que se han ido sumando voluntariamente, a quienes les agradezco infinitamente, pues todas sus aportaciones, otras personas muy generosas que han estado en otras organizaciones, por ejemplo, Mérida Bonita, ahí que ha estado ahí con su representante, Malena, a la que quiero mucho también, que son personas que han ayudado a difundir esto, que se acerque esto que es ciencia a la gente de diferentes maneras, porque la ciencia no se puede quedar en su nube. No puede ser que lo que se investigue se quede ahí y la vida esté funcionando aquí. Hay que investigar qué es el ser humano, cómo puede ser más feliz, pero también aplicarlo a la vida, a las personas. Y de ahí va surgiendo también la idea con este movimiento que la ONU, y ahí se puede ver la importancia que tiene la felicidad. En el año 2012 y luego ya en el 2013 empieza a tener aplicación del Día Internacional de la Felicidad, porque se ve la importancia que tiene en el mundo generar el bienestar, generar la felicidad. Y a raíz de esto empezamos a hacer como el reconocimiento también de algún evento en relación a la felicidad, a generar algunas formas de ser felices, pero después se van uniendo personas, afortunadamente, y se crea la primera semana de la felicidad el año pasado, y este año, bueno, hace 2 años y el año pasado también, y este año pues de una manera distinta, con el ingenio, con la creatividad de personas, se van sumando otras personas en esta nueva normalidad de la virtualidad, de aprovechar lo que tengamos para acercar a las personas a esto que nos da la ciencia y poder ser más felices. Y por eso se invita a personas de diferentes áreas, no solamente de la psicología, de diferentes áreas que puedan aportar cosas que están haciendo en su vida para ser felices. Es todo lo que tiene que ver con lo positivo. Por eso es generar el bienestar, generar la felicidad con una base científica. Eso es lo que estamos intentando hacer de diferente manera en la universidad, en la Facultad de Psicología, en otras áreas, también irse sumando. Con eso de la pandemia, pues han cambiado un poco las formas, pero pues sí tratamos de aprovechar esta modalidad virtual y pues uno de los principios es tratar de hacer de este mundo virtual un mundo más virtuoso. ¿Cómo le podemos poner el toque humano a lo virtual? Y que también tenga y se puedan transmitir, porque se pueden transmitir emociones. O sea, no es tan cierto que es una pantalla fría. No debemos olvidar que lo virtual es un medio, el fin, el principio y el fin es la persona. Y nosotros podemos hacer ciertas cosas. Un abrazo virtual, un mensaje dado por una persona virtualmente, tiene un efecto también en las personas. Tiene un efecto, no es el mismo, pero tiene un efecto. Entonces no quiere decir que todo sea frío, sino que le podemos poner algo o mucho de ese toque humano, y es una de las cosas en las que vamos a estar trabajando, ¿no? Mientras nos dure esto. Sí. Doctor, tenemos récord de comentarios. Ahorita los vamos a leer todos, pero quisiera aprovechar para que usted nos dijera, yo quiero participar en las actividades del centro, ¿cómo me inscribo? ¿Cómo obtengo información? ¿Qué página web, página Face, teléfonos? O sea, ¿cómo? Hay mucha gente interesada, me estaba planteando. Qué bueno, qué bueno. Yo diría en este momento son 3 instancias: el Centro de la Felicidad,
Mérida Bonita y Plenum, por decir 3 organizaciones que tienen sus páginas, sus links y que podemos dar información a través de eso en las circunstancias en las que estamos, ¿no? Y qué bueno, son bienvenidas las personas. Mañana precisamente es el cierre de esta semana de la felicidad. Vamos a tener oportunidad de hacer como que una integración y a partir de eso empezar a planear lo que sigue. Entonces, mientras más personas se sumen y nos den ideas de qué les gustaría que hagamos para la vida positiva, fomentar la vida positiva, y pueden ser en las relaciones humanas, emociones positivas, la vida con sentido, en fin, tantas cosas que hay para contrarrestar esto, que es una situación difícil. Entonces, una de las cosas que ha probado la ciencia es que mientras más vivamos y fomentemos lo positivo, más fuertes nos hacemos ante lo negativo. Contrarrestamos eso, el ser humano se vuelve más fuerte. Por eso hay que amar más, amarnos a nosotros, amar a los demás, y hay que tener esa conciencia que sí puedo ser feliz. Y es en realidad algo práctico también hoy, en este momento, cómo le puedo hacer para ser más feliz. No posponerlo, no decir hasta que llegue la situación ideal. Y yo la verdad es lo que sugiero, traten de hacerlo y van a ver que sí, sí se puede. Habrán diferencias, pero yo digo que es una tarea muy bonita, apasionante, el tratar de ser feliz cada día. Sí. Entonces, Plenum, Mérida Bonita y el Centro de la Felicidad y Bienestar, podemos encontrar en redes sociales. En redes sociales. Ahí en esas 3, cualquiera de las 3 se dirigen y ahí les podemos dar información de lo que estamos haciendo, de lo que se está trabajando, ¿no? Perfecto. Voy a leer todas porque son bastantitas y al final usted comenta la que usted desee, ¿no? Aquí, ¿qué tan funcional son las afirmaciones positivas? Es un comentario. ¿Qué tan funcional? Ajá, muy bien, muy bien. Yo voy a leer todas. Ándale, léelas todas, exacto. Y al final usted elige la que usted considere. Sandra, alumna también de psicología, es importante, si yo estoy bien, los demás también. Exacto. Hay que elegir la felicidad. Interesante afirmar. La felicidad es una elección. Grecia Aguilar, increíble experiencia poder tomar lo mejor de sus enseñanzas en la carrera. Doctor Elías, alumna de usted. Grecia, gracias. Igual, alumna de la licenciatura en psicología también de Mérida. Muy bien. Bonito también las estrellas también, muy bien. Muy bien, Iris también, muchas gracias. Ahí está ese comentario, sin la oscuridad no veríamos qué tan brillantes son las estrellas. Sí, es muy bonito, muy bonito. Iris también, gracias. La felicidad es una habilidad, así es, hay que practicarla. Así es, muy bien. La reacción y la acción. Marianita, muchas gracias. Mariana está en Estados Unidos. Mariana anda, desde ya se nos escapó a Estados Unidos, pero me da mucho gusto que esté por acá, saludándonos. Romana, hablando de Campeche, un extraordinario exdeportista, igual nuevamente hablando del tema de Messi que había comentado. Un excelente amigo, Pepe Croda, saludándonos desde Veracruz, excelente entrenador de tenis, una alumna en psicología apreciable, aquí Alma, está agradeciendo. Gracias. Sonia Canavaro está felicitándonos. Y bueno, aquí dice Mariana que la UADY siempre innovando. Gracias. Bueno, gracias. Muy bien. Entonces, doctor, para concluir, si quiere comentar algo de lo que los comentarios que hicieron. Sí, bueno, de los comentarios, todos muy de manera libre, alguna conclusión. Sí, gracias. De los comentarios, todos muy interesantes, muy ilustrativos. Yo nada más tal vez trataría de responder al primero, que en relación con las afirmaciones positivas, que sí definitivamente ayudan, incluso autoafirmaciones positivas. Uno cuando se dirige estas afirmaciones, tiene mucha aplicación, pero es un paso en todo un proceso, ¿no? Es empezar con eso, pero hay que seguir porque el pensar me lleva a ciertas cosas que son emocionales y luego al actuar. Entonces, pensar positivamente es un paso muy importante y las afirmaciones positivas ayudan mucho, pero es parte de un proceso para que sea totalmente funcional, ¿no? Porque si no, nos quedaríamos un poco con eso que critican que no es completo o que no se puede. Es aplicar las bases científicas. Y la otra también que mencionaron de las estrellas, ¿no? Y la oscuridad, es cierto, es ese contraste, hay que ver las dos cosas. Entonces, la parte que a veces se dice negativa o la parte oscura de la vida tiene una función.
Y si nosotros la sabemos aplicar, podemos ver la luz, podemos aprender de eso, así como el ejemplo que se mencionaba de las estrellas y el cielo, ¿no? O sea, cuando está oscuro, pues se puede ver más esa luz. Pero también es cierto que podemos aprender a admirar a la luz, pero también podemos aprender a dar luz, iluminar también nosotros, es parte del proceso de transformación, ¿no? Entonces, para mí, en primer lugar, Miguel, pues me da muchísimo gusto, de verdad que, pues todo lo que estás haciendo, además te agradezco mucho la invitación a hablar sobre estos temas, que se puedan difundir realmente, creo que es una de las grandes bondades que tiene la virtualidad, la tecnología, saberla aprovechar, y yo siento que es en parte la aplicación que podemos hacer de lo que estamos hablando. Imagínate que nos hubiéramos frenado, y como la felicidad tiene que ver con los abrazos y tiene que ver con estar en contacto, si ya no podemos hacer eso, pues ya ni modo, no vamos a ser felices. Todo esto de la psicología positiva y todo lo que estás haciendo, que también del deporte, entonces ya no vamos a hacer nada. No, nos las tenemos que ingeniar para ver con lo que tenemos qué podemos hacer. ¿Qué podemos hacer? Y realmente la tecnología es una gran aliada en esto si lo sabemos usar. No olvidar que son medios, no fines, pero el medio nos puede servir mucho. La tecnología nos puede ayudar mucho en este camino de la felicidad si lo sabemos usar. Las redes sociales, qué maravilla es que dos personas se puedan encontrar, como por ejemplo aquí en este momento nosotros en diferentes partes del mundo, en diferentes partes del país, nos coincidimos virtualmente, pero coincidimos. Hace 40 o 50 años no se podía hacer. Entonces yo siento que es ver el vaso medio lleno. Las personas pesimistas ven en oportunidades problemas, las personas optimistas ven en problemas oportunidades. Son dos maneras de ver la vida. Nada más que unas tiene más beneficios que otras. Y esto no lo digo solamente yo, hay resultados científicos, neurocientíficos. La neurociencia es otra gran aliada de esto que es tan subjetivo, que es la felicidad y el bienestar. Cuando vivimos algo positivo, por ejemplo, amar, una persona que ama su trabajo, ama lo que hace, ama a las personas con las que está, se ama a sí misma, no solamente se siente bien, sino que pasan cosas en su cuerpo que se lo va a agradecer. Y lo contrario también, cuando una persona se queja demasiado, es pesimista, tiene ciertas emociones que le duran mucho, porque hay emociones que pueden ser parte de la vida natural, ¿no? Pero quedarse enganchada en la cólera, en la ira y lo demás, el estrés demasiado tiempo, no solamente se empieza a sentir mal, sino que pasan cosas en su cuerpo. Es exactamente lo mismo, nada más que al revés. La vida positiva nos hace ser mejores, porque realmente hemos nacido para amar y ser felices. Esa es nuestra naturaleza. Cuando hacemos esto, nos va mejor en la vida. Y usar ese recurso que es pensar y amar. Pensar con amor y amar con inteligencia en las esferas que estemos en la vida. ¿Sí? Y por eso yo al final... Muchas gracias, doctor. Aquí nada más aprovechando, le mandan saludos. Gracias. Y esto que dice Mariana refleja lo que yo siento también. Nos emociona mucho escucharle. Nos entusiasma escucharles, doctor. De verdad, muchas gracias. Muchas gracias. Aquí comenta Viviar, sí, algún libro que recomiende para introducirnos en el área. ¿Cómo no? Hay varios. Uno es La auténtica felicidad de Martin Seligman, que lo pueden conseguir en la librería. El otro es también La vida que florece, que es también de él. Y hay otro que es, esto si quieres después te lo puedo enviar, que es El amor 2.0 de Barbara Fredrickson. ¿Sí? Algunos de esos, Martin Seligman o Barbara Fredrickson, pero con mucho gusto estamos en contacto y te lo puedo enviar. Muy bien. Perfecto. Y aquí también nos dice recomendación para especializarnos en psicología positiva. ¿Va a haber algún diplomado, algún curso? Estamos en eso. Vamos a ver cómo lo podemos combinar con estas tres instancias que te dije, Plenum, Mérida Bonita y el Centro de la Felicidad. Vamos a ver cómo nos podemos combinar en esta virtualidad, en esta forma de vivir, pero sí quisiéramos cada vez que haya más oportunidades de que gente se prepare más en esto, en la psicología positiva, y sí vamos a estar, apenas tengamos algo para informar, ¿no? Muchas gracias, doctor. Un gusto, un placer. Gracias, de verdad que rompimos récord en comentarios, en vistas, y de verdad que se lo agradezco infinitamente. Sé de su agenda apretada y que me haya dado una hora de su tiempo. Encantado, Miguel. Muy agradecido. Felicito además por todo lo que estás haciendo.
Un Gracias, abrazo. doctor. Gracias Hasta a luego. todos. Muchas gracias. Chao. Adiós. Bueno.